kids, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a tener una clase padrísima donde vamos a aprender lo importante que es la fe y no dudar jamás, porque la incredulidad te hace perder esa bendición y el poder lograr cosas súper importantes. Y bueno, les voy a leer la cita en la cual nos vamos a apoyar en esta clase. Está en Santiago 1:6 y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va para un lado y va para otro, y el viento la arrastra de uno a otro lado, y la onda no va donde quiere, el viento la arrastra. Y nosotros a Viva Kids no queremos que nos arrastre un viento contrario, ser como una onda del mar, sino queremos ir a un propósito y llegar a donde está nuestra bendición. Entonces vamos a escuchar esta historia. Hola Beto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quieres escuchar una historia muy interesante? Por supuesto. Ok, perfecto, te la voy a contar. Ok. Bueno, mira, ¿recuerdas que Jesús andaba enseñándole a las multitudes? Por supuesto, en todas las ciudades. Sí, él le enseñaba a mucha gente que se reunía a escucharlo, y en una ocasión toda la multitud estaba ahí siguiéndolo, y cuando terminó de darles la palabra, les dijo que se fueran a su casa. Y a sus discípulos, esto es, a sus amigos cercanos que aprendían con él, les dijo: suban a la barca, amigos, mientras yo voy al monte a orar a mi padre. Entonces ellos se adelantaron, se subieron a la barca y se fueron al mar. Y Jesús subió al monte a orar. Y se hizo de noche. Entonces la barca estaba en el mar con los discípulos y ellos estaban solos, o sea, Jesús no estaba ahí. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? Bueno, pues había un viento contrario, un viento muy fuerte, y entonces la barca se hacía para allá y se hacía para acá y los azotaba y estaban así muy nerviosos y gritaban ¡ay! Daban voces de miedo porque el viento era fuertísimo. ¿Y sabes qué? Que ellos pensaban que se iban a morir, que realmente el agua iba a entrar, iba a hundir el barco y ellos se iban a ahogar, se iban a caer al mar. ¿En serio? Sí, ellos pensaban que se iban a caer de su barco. Entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Qué? Bueno, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos al barco. ¿En serio? Ajá, ¿y cómo crees que lo hizo? ¿En otro ¿Cómo? barco? No, pues no. ¿Sabes qué hizo Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, pues él se acercó al barco caminando sobre el agua. ¿En serio? Ajá, padrísimo, ¿no? Sí. Entonces venía Jesús caminando, se iba acercando al barco y sus discípulos alcanzaron a verlo. ¿En serio? Sí, pero ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues que pensaron que era un fantasma. ¿Y qué crees que les dio más miedo? Y empezaron a gritar otra vez: ¡ah! ¡Un fantasma! ¡No! Y entonces, bueno, pues ya Jesús les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Les dijo: no teman. Y bueno, entonces, ¿quién crees que preguntó algo? ¿Quién? Pedro. Pedro le dijo: ok, a ver, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces, ya te digo, Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya. ¿En serio? Ajá, entonces, ¿qué crees que hizo Pedro? ¿Qué pasó? Bueno, pues que sí tuvo fe y usó su fe y se bajó de la barca. Ajá, en plena tormenta. padre! Acuérdate que era de noche, estaba todo oscuro y el agua, pues no se ve nada naturalmente en el mar, pues no hay lámparas.
no se veía nada, pero él se bajó. ¿En serio? Ujú. ¡Qué padre! Entonces dejó la barca, el lugar donde estaba pues más o menos seguro, pero se bajó al agua. Pero pues con toda su fe y viendo a Jesús, entonces fue valiente, dejó la barca y se lanzó a Jesús, se fue hacia él a buscarlo, ¡Guau! caminando sobre el agua. ¿Cómo ves, Beto? Qué padre, ¿verdad? ¡Qué impresionante y padre! Sí, entonces, ¿qué crees? Pues Pedro, no se hundía en el agua porque estaba viendo a Jesús y estaba caminando sobre el agua hacia él. Ujú. ¿En serio? Sí, porque estaba caminando con fe y viendo a Jesús. Pero luego, ¿qué crees que pasó? ¿Qué? Bueno, pues Pedro miró hacia abajo, miró al agua que estaba toda oscura, dejó de ver a Jesús y miró al agua y miró que pues estaba él caminando sobre el agua y entró la duda, bueno, pero es que yo puedo caminar sobre el agua, ¿será por qué estoy caminando sobre el agua? En fin, yo no sé qué habrá pensado. Pedro pensó muchas cosas seguramente, pensó que no era posible, empezó a tener entonces miedo y dejó de usar su fe y dejó de ver a Jesús, y eso fue pues lo más importante. Al dejar de ver a Jesús, dejó que entrara el temor en él. Sí, qué feo, porque cuando tú miras a Jesús, sientes toda la fe en ti y Exacto, en todo. exacto, y así funcionan las cosas. Sí. Cuando ves a Jesús. Y entonces, bueno, pues empezó a hundir y empezó... Hazlo. Porque yo no sé cuándo. Y bueno, entonces Pedro pues dejó de ver a Jesús y miró el agua y vio pues que estaba todo oscuro y la tormenta y pues que él no podría realmente por sí mismo él solo pues caminar sobre el agua. Empezó a dudó, fue incrédulo, o sea, no creyó que fuera posible que él estuviera caminando. Entonces, pues sí, se empezó a hundir y se empezó a gritar y a decir, Jesús, sálvame. Eso fue algo bueno, ¿verdad? Claro, Ajá. que clamó a Jesús y que Jesús le dio la mano. Qué padre, Sí. ¿verdad? Que Jesús nunca lo dejó. Sí. Aunque él tuvo esa duda Sí. y se empezó a hundir, Jesús le dio la mano y estaba Le dio ahí. su amor. Sí, y nunca lo dejó solo y lo jaló y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, bueno, pues hay que aprender. Mira, Pedro estaba haciendo todo bien, se bajó de la barca, fue hacia Jesús por un lugar y una situación que él nunca había caminado sobre el agua, era algo nuevo y era algo bueno ir a donde estaba Jesús. Y lo malo, pues es lo que te quiero enseñar, Beto, te quiero mostrar que casi su incredulidad le impidió llegar a Jesús porque se empezó a hundir, ¿verdad? Cuando dejó de ver a Jesús y vio, fue incrédulo y bueno, pues se empezó a hundir, pero ya clamó a Jesús y Jesús estaba ahí. Entonces, pues nosotros podemos ver situaciones atemorizantes, igual que Pedro, oscuridad, situaciones difíciles, pero Jesús está ahí y podemos clamar a Él y Él nos va a dar la mano y Él está ahí con nosotros y Él nos va a jalar hacia donde está Él y pues vamos a tener esa presencia, vamos a estar en ese lugar seguro donde nada nos puede pasar porque Sí. Jesús está ahí. Cuando tú clamas, cuando tú lo buscas, Él te responde. Y así como con Pedro, Él te da la mano y te pone cerquita de Él y ahí estarás seguro y nada te podrá pasar. Ninguna enfermedad, ninguna cosa mala, ninguna cosa difícil. Ahí donde está Jesús, ahí estamos seguros. ¿Te gustó la historia, Beto? Sí, pero también
cuando vamos a todos los lados, siempre estamos seguros porque Jesús siempre está con nosotros, incluso durmiendo. Exacto. Cuando estés dormido o te estés durmiendo, esté todo oscuro, ahí está Jesús también y puedes buscarlo con tu fe y estar cerca de él, acercarte y confiar que él te cuida. Enrique, Sí, yo quiero tener eso porque tengo miedo. A veces tengo miedo y yo necesito tener a Cristo Jesús, como la historia que tú dices. Claro, pues búscalo, dile, Jesús, aquí estoy, ven conmigo, te invito. Te invito, guárdame, cuídame, Hazme ir a ti. hazme ir a ti, a tener fe. A tener fe, amigos. Usen su fe para buscar a Dios. Yeah. Oh, que Dios los bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Vamos a hacer una actividad. ¡Yupi! Esta actividad va a ser muy divertida y con mucha imaginación. Pensemos, vamos a necesitar los siguientes materiales: papel, pegamento, tijeras, una caja, diurex y accesorios para decorar. Vamos a hacer una casa. Empecemos con la caja. Vamos a dividirla en un piso, ¿sale? Y así le vamos a poner el papel que nosotros queramos para decorarlo. También lo podemos poner pintado, como ustedes quieran. Esa es la parte de su imaginación que van a utilizar en cómo van a decorar su casa. No dejes que la duda o el miedo te quite tu bendición. Vienen desafíos en tu vida, pero los vas a poder superar, porque Dios siempre está contigo. Tú estás en tu casa, haciendo cosas, tienes tu cuarto de oración, estamos en comunión con Dios, pero también tenemos que hacer riesgos. No tenemos que vivir en miedo. Todo eso no es bueno, porque siempre Dios nos tiene de la mano. ¿Cómo ven cómo está quedando nuestra casa? ¿Ya vieron que hay diferentes papeles? Ahora la vamos a decorar. Te tomo de la mano, Jesús. Se ven muchas piedritas, pero Jesús está conmigo. Ese es nuestro cuarto de oración. Una recámara. Tenemos nuestra sala, nuestra cocina, y que vamos a tener piedras en el camino y obstáculos, pero Dios siempre está con nosotros. Y así queda nuestra casa. Y recuerden que Dios siempre los tiene de la mano. No tengan miedo, no tengan temor. Que les vaya muy bien. Espero que les quede muy, muy, muy bonita su casa. Gracias. Hasta la próxima.